En el vídeo de hoy tenemos un enfrentadas y además casi una review, porque vamos a enfrentar las dos palas para mí más polivalentes del 2024 y encima una edición que acaba de salir. Vamos a enfrentar la AT10 12K de Agustín Tapia contra la ST3 Pro versión SE de Stupa. Así que después de la intro te cuento todo de ellas. Para empezar, si nos centramos en las specs de las dos palas, pues como podéis ver tienen un formato parecido, tienen un formato entre híbrido y redondo. Si nos vamos a la AT10 12K, monta carbono 12K con la goma MLD de 2 densidades de inox, monta rugoso arenoso. Si nos vamos a la ST3 Pro, pues tiene los mismos materiales que la ST3 Pro en la edición normal, monta carbono 15K y lleva la goma EVA Hard de Sius y también monta rugoso arenoso. Pesos y balances, pues son parecidos. Cuando hice la review de la ST3 Pro tenía un balance alto, en este caso tiene un balance medio, tiene un balance de 25,9. Si nos vamos a la AT10 12K tiene un balance de 26,2. Y si nos centramos en su peso, pues a las dos les he puesto un over y estamos en un peso de 359 gramos en la AT10 12K y 360 gramos en la versión de Stupa. Diferencias, pues la diferencia más reseñable si nos vamos a la parte de abajo, pues en cuanto a la AT10 12K tiene estas ventanitas para darle un poquito más de manejabilidad a la pala, y si nos vamos a la ST3 Pro pues tiene el puño que es más largo, como podéis ver es más largo que en la AT10 12K y me imagino que se notará en las situaciones sobre todo de juego aéreo y en las situaciones de volea. Así que una vez vistas las specs os dejo con mis impresiones en pista. Comenzando aquí en fondo de pista con esta AT10 12K, bueno, tenéis la review que como siempre os la dejo por arriba. Pues es una pala que no es muy pesada, se mueve bastante bien, es bastante manejable. Yo creo que este año, con los canales que le han puesto, con las aperturas, las ventanas en la zona del corazón de la pala, hace que se mueva un poquito mejor que las versiones anteriores. En cuanto al tacto, pues como sabéis es un tacto medio duro y aquí en un ritmo medio que permite mover la bola. Estamos a 6 grados, así que hay que alargar un poquito más el gesto, pero contando que es una pala de tacto medio duro, creo que funciona bastante bien a velocidades medias y bajas, y eso es por la goma que monta de 2 densidades, por la MLD. Su punto dulce, pues por encima de la media. Ya os dije en la review que seguramente iba a ser una de las palas más polivalentes del 2024. La voy a enfrentar a la nueva pala de Stupa, a la ST3, que también me gustó muchísimo. Así que yo creo que el punto dulce puede ser en lo que esta 12K puede estar por encima de la ST3. Ahora lo veremos al cambio. Pasando a un ritmo alto, a bolas que os vengan un poquito más pesadas en fondo y con el bote pronto, pues es una pala que se controla muy bien. Cuando aceleras se nota que su comportamiento es progresivo, sin ser una pala excesivamente dura. Y pasando a ritmo bajo, a chiquita, pues aquí tendréis que alargar un pelín, lógicamente, pero yo creo que está muy bien, que está por encima de la media la salida de bola que te aporta, contando que es una pala de tacto medio duro. Así que muy bien en fondo. En fondo de pista, esta ST3 Pro SE, la nueva versión de Stupa, pues es una pala que en un ritmo medio, lo cierto es que es bastante más cómoda. Antes de compararosla con la 12K, lo primero que voy a hacer es contaros si noto diferencias a comparación de la versión de la ST3 Pro, la negra y amarilla, la normal, que ya la probé. En cuanto a balance, esta tiene un balance más bajo, que puede ser que sea por mi unidad, y eso hace que en fondo de pista se mueva mejor. Y en cuanto al tacto, pues el de la versión normal, de la versión Pro normal, era un tacto medio duro. El de esta, pues también, a lo mejor parece que ha bajado medio puntito de dureza, pero yo creo que es porque se siente bastante más seca. Es una pala que te transmite más control, pero que te hace tener que mover más la mano a velocidades medias para que la bola camine. Eso sí, eso ayuda a que cuando te pasas un poquito en cuanto al movimiento de la mano, la bola no se descontrole. El punto dulce,
yo lo sigo notando prácticamente igual, un punto dulce tamaño estándar, o a lo mejor medio puntito más pequeño que el tamaño estándar, así que aquí creo que sí que estaría por debajo de la 12K, de la AT10 12K de Tapia, porque cuando impactas un pelín descentrado se nota un poquito que la bola no sale exactamente igual. No obstante, en un ritmo medio creo que no funciona nada mal, pero tener en cuenta si jugabais con la versión normal, que con esta vais a tener que alargar un poquito más. Eso sí, en cuanto a la manejabilidad, está por encima de la versión normal. Y ostras, no le veo muchas diferencias con la AT10 12K, incluso contando que el puño de la pala es más largo, por lo tanto te permite hacer un poquito más de palanca. Pasando a ritmo alto con esta ST3 Pro SE, la versión de Stupa, pues es una pala que se controla mucho mejor a ritmo alto. Su tacto es parecido al de la AT10 12K, pero ostras, se nota que cuando aceleras no se descontrola nada la bola y es bastante más seca. Bajando la velocidad de la bola, pues yo la controlo mucho mejor. ¿Os va a aportar algo menos de salida? Pues seguramente en fondo de pista es posible que aporte un poquito menos de salida que la AT10 12K, pero en cuanto a control creo que funciona un poquito mejor. Creo que te permite ajustar un poco más el tiro y controlar mejor también en un ritmo alto de bola. Pero claro, eso hace que te dé un poquito menos de salida. En fondo de pista, en la comparativa, ¿con alguna diferencia? Seguramente con alguna diferencia, de tactos son parecidas, pero me parece que en un ritmo medio la AT10, la 12K, creo que te aporta un poquito más de salida de bola sin tener que mover tanto la mano. A favor, en cambio, de la ST3 Pro SE, pues es una pala un poquito más controlable. Sí que es cierto que en cuanto a punto dulce creo que está mejor optimizado el de la AT10 12K. En ritmo rápido, pues es un pelín, al igual que en ritmo medio es un pelín más controlable la SE que la 12K. En un ritmo bajo pues tendréis que mover un poquito más la mano, pero también es más controlable. Así que a los puntos son dos palas que me gustan mucho, seguro que van a estar en el puesto 1, 2 y 3 o 1 y 2 de mi top de palas polivalentes de este 2024, pero en fondo de pista me quedaría con la AT10 12K, solo por pequeñas diferencias, pero me quedaría con ella. Vamos a ver qué tal en red. Pasando a situación de volea, aquí a red, esta 12K es una pala que yo creo que es muy completa en situación de volea, porque en un ritmo medio te da buena salida, no tiene un balance súper alto, es un balance medio, pero su punto dulce y su manejabilidad ayudan a que puedas alargar un poquito más el gesto si ves que se te está quedando la bola un poquito corta. No obstante, la profundidad creo que está bastante bien, es una pala que funciona muy bien en un ritmo medio en volea. El rugoso, monta un rugoso arenoso en el 2025, veremos qué tal funciona ese rugoso doble que montan las nuevas Nox, que montan las nuevas Nox 12K y 18K, las AT10, pero aquí este rugoso, pues sin ser una locura, creo que hace bien su función en tanto en cuanto a que te aporta efecto, pero no te araña en exceso para que pierda mucha velocidad en volea. En ritmo alto, lo cierto es que es una pala que, sin tener un tacto súper rígido, se siente bastante progresiva a velocidades altas y cuando pones la mano dura, así que aquí en la review me gustó y ahora que la estoy volviendo a probar, va muy bien. Es una pala que va muy bien y al igual que en un ritmo medio, en un ritmo alto, si impactas un poquito descentrado, creo que no cambia mucho el comportamiento de la pala. En volea acelerada, con el cortado, es una pala, como os he comentado, se siente progresiva, así que aquí no vais a tener mucho problema para poder acelerar y que la bola camine. De ahí que sea una comparativa de las mejores palas polivalentes del 2024, ya que en ambos aspectos va
bastante bien, contando que no es una pala de potencia. Cerrando con la situación de dejada, pues una pala que va muy bien. La salida está bastante bien, el efecto también, así que aquí, ostras, es muy buena alternativa. Si pasamos a esta ST3 Pro SE de Stupa en volea, pues es una pala en la que ya de inicio, al cambio con la AT10 12K, se nota que el puño es más largo y aunque tiene un balanceo un poquito más bajo, pues no se nota para nada. Es una pala que transmite bastante peso en situación de volea y el rugoso, a ver, esta está nueva, pero creo que está un poquito mejor trabajado. Me da la sensación de que araño un poquito más la bola y le imprimo algo más de efecto. Así que, a ver, os he dicho en fondo que tenías que alargar un poquito más en un ritmo medio. Aquí no lo parece tanto, aquí me parece que sin hacer muchísimo esfuerzo la bola llega a fondo de pista, contando que se nota una pala bastante controlable. En un ritmo alto, en volea de bloqueo, pues me gusta mucho cómo se comporta. Aquí no me esperaba que estuviera por encima de la 12K, pero sí, es una pala súper controlable y que, siendo tan controlable, se siente progresiva, o sea que cuando alargas un poquito más o aceleras un poquito el brazo, la bola camina bastante. En situación de volea ofensiva, joder, lo primero que me ha sorprendido es que acelerando, al tener un tacto ahí muy controlable, me parecía que no se iba a comportar bien en progresividad, pero va muy bien y el rugoso también funciona muy bien. Vamos a ver ahora acelerando con el plano. Con el plano, pues buen rendimiento también. Y si pasamos a volea tipo dejada, pues se le saca muy bien velocidad a la bola con esta pala. Así que para bajar el ritmo está muy bien. El rugoso funciona bastante bien. Muy igualada a la AT10. Igual tenéis que alargar un poquito más el brazo. Por lo tanto, se puede adecuar más a jugadores que busquen una pala pues en red que sea más controlable. Bien, en la comparativa en situación de volea son dos palas que os van a aportar una buena salida a velocidades medias, os van a dar suficiente profundidad. Aquí me ha sorprendido como el puño de la versión SE de Stupa, ostras, aunque tiene un balance un poquito más bajo, se nota, te aporta un poco más de peso en situación de volea, cosa que me llama bastante la atención. Es más controlable, al igual que en fondo la SE, pero se siente progresiva a velocidades altas. Así que aquí, contando que el rugoso me ha gustado un poquito más el de la SE, me voy a quedar con ella en la comparativa con la 12K, que también va muy bien, pero creo que está medio puntito, un puntito por encima la ST3 Pro. Pasando a juego aéreo, comenzando con esta 12K, pues es una pala que lo cierto es que en un ritmo medio, tiene un formato ahí entre híbrido y redondo, y el balance es medio, pero te aporta muy buena salida a velocidades medias con la bandeja y el efecto tampoco va a ser un problema con esta pala. Si pasamos a ritmo alto ya, a la víbora, pues aquí me sorprende que se sienta tan progresiva, porque cuando le das un poquito de caña al brazo, lo cierto es que la bola sale bastante rápido y no se pierde en exceso el control. O sea que muy bien, tanto con bandeja como con víbora funciona relativamente bien. Si pasamos a la Pro SE de Stupa en bandeja, pues es una pala que en comparativa con la 12K
parece que va a salir menos a velocidades medias, pero creo que es bastante controlable, pero que te aporta una buena salida de bola y un buen efecto. Aquí muy igualada la comparativa en bandeja, porque aquí el puño largo ayuda a poder darle un poquito más de aceleración al gesto sin hacer tanto esfuerzo. Y si pasamos a víbora, a golpes acelerados, buena salida, buena salida acelerando el brazo, buen control y buen efecto. Me la esperaba menos potente y menos progresiva, eso sí, como impactéis descentrado lo vais a notar que la bola no camina tanto, se queda un poquito más pegada a la pala, pero si impactáis bien es una auténtica pasada. En esta comparativa os voy a comentar y a comparar todas las situaciones de remate en cambio de pala, empezando con el rulo a verja. Pues esta 12K se mueve bastante bien, este formato ya sabéis que a mí me gusta bastante para el rulo, así que aquí es una pala que va bien, te da buen efecto, no te va a dar muchísimo peso cuando bajes la punta, pero al moverse tan ágil compensa, así que buenas impresiones. Pasando a la situación de remate, en este caso listado y por 3, es una pala que en la review me sorprendió porque funciona bien. Fijaros que no tiene un balance súper alto, pero al moverse ágil te permite acelerar el golpe. Lógicamente en situaciones de potencia pura, ahí sí que pierde. Pero bueno, contando que no es una pala de potencia, le pongo muy buena nota en situaciones de remate. Pasando a la Pro de Stupa con el rulo a verja, es una pala con la que se nota que vais a tener que acelerar un poquito más el brazo. En cuanto al efecto, muy bien, igual aquí un poquito mejor que la AT10 12K. Pasando a situaciones de remate, pues aquí es una pala con la cual, aunque no tiene un balance alto, es más, es medio, me parece que está muy bien equilibrada. Y creo que el rendimiento es de los mejores en palas polivalentes en situaciones de remate. Pues si tocas la bola con la parte más alta de la pala, joder, despide y despide bastante. En situaciones de potencia, con remate más planos aquí, me parece que funciona un poquito mejor que la 12K. Se siente algo más progresiva. Bien, si pasamos a mis impresiones en juego aéreo, con la situación de bandeja y víbora, pues daría un empate. Me parece que las dos van bastante bien con la bandeja, son palas que te aportan buena profundidad y buen efecto y no hay que mover muchísimo la mano. Y con las situaciones de víbora, con las situaciones de golpes acelerados en un tramo medio, me parece que también van muy bien, que se sienten progresivas. Aquí seguramente me ha parecido un poquito más progresiva la SE de Stupa, pero vamos, que no hay casi diferencia. Son dos palones en situaciones de bandeja y de víbora.
Ahora sí, si pasamos al remate, aquí sí que tengo una favorita, aquí sí que me quedaría con la SE de Stupa, que curiosamente tiene el balance más bajo, pero es que va muy bien, es que creo que es una pala que está muy bien equilibrada, entre que juegues el remate listado o que lo juegues plano, pues rinde bastante bien. Con el plano me ha sorprendido que se sienta tan progresiva, contando ese tacto seco que tiene, pero que es una pala que no es rebotona. Así que por ese detalle me quedaría con la Pro de Stupa en la comparativa con la AT10 12K. Y si nos centramos en las diferencias entre la SE y la edición normal, pues el formato es el mismo, lo que cambia teóricamente es la pintura, ya que los materiales son los mismos. Sí que es verdad que el balance es más bajo, y le sienta muy bien este balance bajo, porque creo que no pierde prestaciones en situaciones de red, pero en fondo de pista se agradece. Yo la he notado, también tener en cuenta que yo la he notado un poquito más seca, puede ser impresiones mías. Si la habéis probado, dejármelo en comentarios, si habéis probado las dos, la Pro y la SE, contarme si os parece más seca esta que la edición normal de Stupa. Así que nada, espero que el vídeo os sirva de ayuda y os haya gustado. Ya sabéis que tenéis mi cupón de descuento de Padelbase del patrocinador, por si os interesa cualquiera de estas dos palas, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.